Bienvenidos a este nuevo tiempo de devocional. Hoy estamos en el día número 3, Proverbios capítulo 3, la sabiduría que aprende a confiar. Bienvenidos a este tiempo de El Camino de la Sabiduría. Bien, hagamos una pregunta. ¿Qué ocurre cuando el ser humano confía demasiado en su propia capacidad de entender la vida? Es posible que muchas de nuestras frustraciones espirituales no provengan de la falta de fe, sino del exceso de autosuficiencia. Proverbios 3 se adentra precisamente en este punto crítico, la tensión entre confiar en Dios y apoyarse exclusivamente en el propio juicio. Este capítulo no presenta la sabiduría como una habilidad intelectual ni como una acumulación de conocimientos religiosos, sino como una forma de vivir que se expresa en la confianza, la obediencia cotidiana, la administración de los recursos y la manera en que se asume la corrección. La sabiduría aquí no promete control, sino dirección. Sigamos, vamos a ver los puntos principales de este Proverbios capítulo 3. Número 1. Confiar con todo el corazón. Proverbios 3:5. Dice el texto: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El llamado a confiar con todo el corazón implica una entrega total, no fragmentada. En la antropología hebrea, digamos, en la manera de pensar, en el pensamiento hebreo, el corazón no es solo el centro de las emociones, sino también la voluntad y el pensamiento. Por lo tanto, el texto no opone de alguna manera la fe y la razón. Confronta la ilusión de autonomía absoluta que muchas veces tenemos. Es decir, muchas veces pensamos que nosotros tenemos el control de nuestra vida y lo que hacemos en realidad es administrar nuestra vida. Apoyarse en la propia prudencia no significa pensar o razonar, sino convertir el propio criterio en la autoridad final. Es decir, cuando nosotros hacemos básicamente lo que queremos, estamos obrando o estamos actuando de manera independiente sin tomar en cuenta lo que es el propósito de nuestras vidas. Justamente el libro de Proverbios identifica esta postura de alguna manera como una amenaza espiritual. No estoy diciendo que no debemos actuar o que no podemos tener libertad para actuar. Al contrario, lo que debemos hacer es justamente ajustar nuestra brújula de conducta a lo que son los principios espirituales que presenta el libro de Proverbios. Sigamos con el material. Decía que Proverbios identifica esta postura como una amenaza espiritual porque de alguna manera desplaza a Dios del centro de la toma de decisiones. Es decir, la pregunta que nosotros debemos hacernos cada vez que estamos enfrentados a una decisión es: ¿cuál es el consejo de Dios? Voy a volver a repetir esto. La pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse frente a cualquier situación de la vida es: ¿cuál es el consejo del cielo en esta situación? Porque la sabiduría comienza cuando el ser humano reconoce que su perspectiva es limitada. La sabiduría del cielo comienza cuando el ser humano reconoce que su perspectiva, es decir, la manera como nosotros vemos las cosas, es bastante limitada. Está limitada a nuestra experiencia, está limitada a nuestra edad, está limitada a nuestro contexto social. Es decir, tenemos limitaciones para tomar decisiones. Pero el consejo del cielo es profundo, es grande, es inmenso. Confiar, entonces, no es un acto pasivo, sino una decisión consciente de reconocer los límites personales y aceptar la guía divina como necesaria, no como algo opcional. Número 2. Reconocer a Dios en todos los caminos.
Proverbios 3:6, que dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Este verso amplía la idea de confianza y la lleva al terreno de la vida cotidiana. Reconocer a Dios no se limita al tiempo de culto o a una simple oración formal, claro, pero implica integrar ese pensamiento divino, ese pensamiento del cielo, esa sabiduría celestial en cada esfera de nuestra existencia. La promesa de que Dios enderezará las sendas no debe leerse o asumirse como una garantía de ausencia de dificultades, no para nada, sino como la certeza de que de parte del cielo va a venir una dirección correcta. El texto asume que el camino puede ser complejo, por eso dice enderezará, pero también afirma que la vida orientada hacia Dios no es caótica, mucho menos absurda. Aquí la sabiduría se manifiesta como, de alguna manera, una coherencia. No hay espacios independientes entre lo espiritual y lo práctico. Todo camino es también un espacio de aprendizaje teológico. Experiencia del cielo. Número 3. Honrar a Dios con los bienes. Proverbios 3:9. Dice la Escritura: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos. El libro de Proverbios entiende la relación con los bienes materiales como un reflejo directo de la relación con Dios. Honrar a Dios con las riquezas no es una transacción económica, sino una confesión de dependencia. Económicamente no dependemos de lo que hacemos, dependemos de lo que bondadosamente el cielo permite. Y esto es muy difícil de aceptarlo en determinadas circunstancias. En un contexto agrícola, las primicias representan lo primero, lo mejor, ofrecido antes de asegurar el resto de la cosecha. El principio es claro: la sabiduría se expresa en darle prioridad a Dios incluso cuando no hay garantías visibles. Mira qué interesante esto. En un contexto agrícola, las primicias representaban lo primero y lo mejor, lo que era ofrecido antes de asegurar el resto de la cosecha. El principio es claro: la sabiduría se expresa en darle prioridad a Dios incluso cuando no hay garantías visibles de lo que va a producir el resto del terreno. Este verso desafía la mentalidad de acumulación y control. La sabiduría bíblica propone una economía espiritual basada en la confianza, la gratitud y la responsabilidad. Yo sé que esto toca de manera muy sensible, porque obviamente nosotros queremos tener seguridad en el día de mañana. Queremos saber que tenemos algo en el banco, algo en el bolsillo. Queremos saber y confiar en que tenemos algo en la mano, y es normal, es completamente normal. Pero este verso desafía la mentalidad de acumulación y control. Es que si pudiéramos entender que justamente este libro va a empezar a tocar esas áreas interesantes de la vida de cada uno de los seres humanos, de los que estamos involucrados, de los que estamos interesados en forjar en nuestra vida sabiduría, romper con esa idea de acumulación y principalmente de control, porque la sabiduría bíblica propone una economía espiritual basada en la confianza, en la gratitud y en la responsabilidad. Número 4. No despreciar la disciplina. Proverbios 3, 11 al 12. Dice: no menosprecies, hijo mío, hija mía, la disciplina del Señor. La disciplina es uno de los conceptos más difíciles de aceptar dentro de la espiritualidad contemporánea. Sin embargo, Proverbios la presenta como una expresión de amor, no de rechazo. La corrección divina no busca humillar, sino formar.
El texto establece una analogía parental. Así como un padre corrige a un hijo a quien ama, Dios corrige a quienes considera parte de su relación cercana. La ausencia de disciplina no es señal de favor, sino de abandono. Mire, yo quiero hacer una pausa para reflexionar un poco en esto. Muchas veces yo, personalmente, no tiene que ser su caso, he dicho con tal persona ya no tiene sentido hablar. Entonces mejor ya no hablo con esa persona, pero no ya no hablo en un sentido de rechazo, sino de ya me doy cuenta que no tiene sentido hablar con esa persona porque sencillamente ya me doy cuenta que esa persona no tiene la capacidad de reflexionar. Entonces, en este caso, dice, así como un padre corrige a un hijo al que ama. Es decir, la corrección, la disciplina, viene a causa del amor. Viene porque un padre de familia, una madre de familia, una persona que es cabeza de hogar, figura de autoridad, reprende a alguien que está bajo su tutela porque lo ama. Porque si no le amara, definitivamente no le dijera nada. Entonces, de la misma manera, Dios corrige a quienes considera parte de su relación cercana. La ausencia de disciplina no es señal de favor de Dios. Al contrario, es señal de abandono. La sabiduría, dice el texto, en este sentido, consiste en interpretar las experiencias difíciles no solo como obstáculos, sino como espacios de formación del carácter. Rechazar toda corrección es rechazar el crecimiento. Es decir, el cielo permite que nos pasen cosas, pero no como castigos, no lo veamos como un castigo, sino como un espacio, una oportunidad de formación de nuestro carácter y de esa conciencia espiritual que estamos forjando a través de la sabiduría. Rechazar toda corrección del cielo es rechazar una buena herramienta de crecimiento. Número 5, vamos terminando. La sabiduría como el mayor tesoro, Proverbios 3:15, dice, más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. El capítulo culmina con una afirmación contundente. La sabiduría supera cualquier bien material. Esta declaración no niega el valor de los recursos, por supuesto, pero redefine la escala de prioridades. La sabiduría no promete riqueza, longevidad o éxito inmediato, pero sí una vida ordenada, con sentido y dirección. En una cultura que mide el valor por la acumulación, Proverbios propone medirlo de otra manera, por la formación del carácter. Aquí se cierra el argumento del capítulo. Confiar, reconocer, honrar y aceptar la disciplina conducen a una riqueza mucho más profunda y duradera que cualquier logro externo. Yo sé, querido amigo, hermano, familia, que cualquiera de nosotros tal vez podría pensar, no, esto está bueno, esto está bonito, es poético, está bueno para leerlo como devocional, pero la vida diaria es diferente. Aquí en este mundo material lo que manda es el dinero. Y sí, le doy la razón, lo que manda es el dinero. Pero hay cosas que el dinero no puede comprar. Y quizás en este momento, cuando no existe esa circunstancia en nuestra vida o en tu vida, podrías pensar, bueno, mientras no tenga esa necesidad de comprar algo que no se puede comprar con dinero, por mí está bien. Pero ponte en la posición de aquellas personas que, aunque tienen muchísimo dinero, no mucho, muchísimo, no pueden comprar la salud, la familia, la paz, la estabilidad emocional y muchas de esas cosas que tú y yo sabemos que no se pueden comprar con dinero. Entonces, aquí, como dice el material, se cierra el argumento del capítulo. Confiar, reconocer, honrar y aceptar la disciplina conducen a una riqueza incalculable, una riqueza que no hay cómo medirla.
porque es profunda, porque es duradera. Es más importante que cualquier logro externo. Y nuevamente, insisto, no estamos diciendo que no es importante lo económico. Al contrario, es muy importante. Pero es importante también esta riqueza espiritual. Vamos terminando, llegamos a la conclusión. Proverbios 3 presenta la sabiduría como un camino relacional antes que intelectual. No se trata de saber más, sino de confiar de mejor manera. No de controlar la vida, sino de caminar la vida con Dios. La verdadera sabiduría no elimina la incertidumbre, pero ofrece una brújula segura, firme, para atravesarla, para caminar la vida. Este enfoque establece la base teológica y espiritual para comprender el resto del libro. ¿Cuál es el resto del libro? Vivir sabiamente es, en esencia, vivir delante de Dios. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre nos va a traer claridad, esperanza. Tu palabra siempre nos va a dar la oportunidad de decidir lo que es bueno, lo que es conveniente. Vamos a tener el panorama siempre delante, las opciones, buenas y malas, con sus respectivas consecuencias, buenas, positivas o negativas. Pero siempre tenemos la oportunidad de decidir. Padre, gracias. Danos un corazón humilde para no juzgar a nadie. Enséñanos a elegir siempre entre lo bueno y lo malo. Y por sobre todas las cosas, danos la fortaleza para desarrollar dominio propio. Gracias por tu palabra. Te bendecimos. Amén.